Y vamos a elevar una oración, querido hermano, en esta hora, para poner todo en manos del Señor y Él sea quien nos dé la guía. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por permitirme estar aquí una vez más, Señor, en esta tu congregación, impartiendo, Padre eterno, un mensaje para sus vidas, un mensaje, Padre, por el cual tú vas a hablar, en el cual, aleluya, tú vas a suplir ciertas necesidades, en el cual tú, Padre Celestial, vas a empezar a, aleluya, abrirnos el entendimiento. Vamos a entender cosas, aleluya, Padre eterno, que a ti te placen. En esta hora te pido, Señor, que te muevas a través de esta palabra. Padre eterno, que hables a la vida del corazón del hombre, de los que hoy estamos aquí, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que te empieces a mover en cada uno de nosotros. Muévete, Espíritu Santo, que tú esta palabra quede en lo más profundo de nuestros corazones y abra nuestra mente y nuestro corazón a la reflexión, poderoso Padre. En esta hora, Dios eterno, te pido que quites todo estorbo que pueda haber en nuestra mente, todo estorbo que pueda haber en nuestro corazón, todo estorbo, Padre Celestial, que quiera impedir, Dios eterno, que tu revelación caiga en nuestra vida. En esta hora, Espíritu Santo, toma el lugar que te corresponde en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Y en el nombre de Jesús decimos amén. Vamos a dar lectura, querido hermano, en esta hora a este pasaje en Lucas capítulo 19. La palabra del Señor nos dice así: había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol llamado sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lo voy a repetir una vez más. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tome su lugar, querido hermano. Hoy voy a estar, aleluya, predicando bajo el tema: hoy es necesario que pose en tu casa. El Señor Jesús hace un llamado a la vida del hombre, y ese llamado es que hoy Dios está haciendo un llamado, porque es necesario que en la vida del hombre y en la vida del creyente, Jesús pose en nuestras casas. Que Jesús esté morando en nuestras casas. Es, aleluya, gloria al Señor, un llamado de necesidad para nuestra vida cristiana, que nosotros como cristianos estemos seguros, que estemos completamente seguros que Jesús está posando en nuestra casa. Y para ello el Señor me llamaba, aleluya, a este pasaje bíblico en Lucas, con la vida de este hombre llamado Zaqueo, que a diferencia de nosotros, Zaqueo no conocía a Jesús. Zaqueo era un hombre, aleluya, el cual era judío. La Biblia nos habla en este pasaje bíblico que él era, aleluya, un hijo de Abraham. Pero este hijo de Abraham se encontraba perdido, se encontraba extraviado. Era parte del pueblo escogido de Dios,
mas sin embargo, aleluya, se encontraba en un estado, aleluya, de perdición. A pesar de que era, aleluya, un hijo de la promesa, este hombre aún no conocía a Jesús. Jesús aún no, aleluya, estaba habitando en su casa. Este hombre llamado Zaqueo, la Biblia nos da datos de él y nos dice que, aleluya, era un hombre que trabajaba en la ciudad de Jericó. Esta ciudad, aleluya, por la cual Jesús estaba pasando. Jericó, este lugar atractivo donde, aleluya, era muy rico, aleluya, a la consecuencia de la mercadería que ahí se llevaba a cabo. Había gente muy rica, pero también había gente muy pobre. Pero en el caso de Zaqueo, él era un hombre muy rico. Era un hombre al cual le iba bien. Era un hombre al cual el fruto, aleluya, de su trabajo y de lo que él hacía, aleluya, lo había llevado a prosperar. La Biblia dice que Zaqueo se dedicaba, aleluya, a la recaudación de impuestos. Pero no era un simple, aleluya, recaudador de impuestos, sino que este hombre llamado Zaqueo era el jefe de los, aleluya, era el jefe de los publicanos. Era el jefe de los recaudadores de impuestos. Zaqueo tenía un trabajo privilegiado porque él, aleluya, trabajaba para el gobierno. Zaqueo trabajaba para el imperio romano. Recaudaba impuestos. Y esa posición, aleluya, de trabajo lo llevó a él a hacerse sumamente rico. Pero también, aleluya, esa posición económica le trajo, aleluya, gente, aleluya, gloria al Señor, que no le caía muy bien a lo que él se dedicaba. Porque recordemos que Zaqueo era israelita, era judío, pero estaba trabajando para el pueblo romano. Este pueblo que había venido a subyugar, aleluya, a los habitantes en Jerusalén. Entonces todos a su alrededor a Zaqueo lo miraban como un hombre traicionero, que había traicionado a su nación, que había traicionado a sus conciudadanos, porque trabajaba para Roma. Y no solamente eso, sino que los recaudadores de impuestos eran mal vistos en su función, porque muchas veces abusaban de esa posición. Abusaban de la posición, aleluya, robando a la gente. No por nada Zaqueo se había hecho rico. Y esa posición a él estaba dando fruto. Esa vida que llevaba le había dado tanto fruto que él se hizo rico a costillas de haberse ganado el repudio de todos los suyos. Bueno, este hombre llamado Zaqueo se había hecho rico. Aleluya, gloria al Señor. Quizás algunas carencias cuando él empezó, aleluya, en este trabajo, aleluya, las empezó a suplir. Gracias, aleluya, a que él metía mano en los impuestos y empezó a enriquecerse. Y él empezó a suplir ciertas necesidades, aleluya, gloria al Señor, materiales. Lo tenía todo. La Biblia dice, aleluya, que era rico, que tenía una posición, aleluya, demasiado buena. Pero este hombre tenía una necesidad muy grande, que ni la riqueza que él tenía lo podía suplir. Quizás en su hogar, quizás en su casa lo tenía todo. Un palacio bonito, quizás tenía gente a su cargo, tenía todo lo que un hombre podía desear en esa posición. Pero había algo en la vida, había algo en la casa de este hombre llamado Zaqueo,
al cual le faltaba. Había una carencia en su vida, algo que él no podía poseer, pero era de urgencia, que necesitaba que aquello que hacía falta en su hogar entrara. ¿Qué le podía faltar a un hombre que aparentemente lo tiene todo? Quizás muchos podemos decir eso. ¿Qué le falta al hombre rico? Lo tiene todo. Tiene carros, casas, comodidad. ¿Qué puede faltar en la casa de un hombre rico? Bueno, a Zaqueo algo le hacía falta. Pero lo que le hacía falta no era, aleluya, algo material, sino le hacía una carencia espiritual que el dinero no podía comprar, que el dinero no podía suplir. No importaba, aleluya, donde él se encontraba, aleluya, privilegiado por su trabajo. Nada de lo que él hiciera podía suplir la necesidad que había en su hogar. La vida del hombre, hermano, aleluya, muchas veces queremos que el fruto, aleluya, de nuestro trabajo, empezar a disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Y creemos que cuando ya no falta nada en nuestro hogar, materialmente hemos prosperado y ya no nos hace falta nada, lo tenemos todo, vamos avanzando, ya no estamos en el mismo lugar que cuando empezamos. Pero hay una necesidad grande en cada hombre, hay una necesidad grande en cada familia, hay una necesidad grande, básica en la vida del hombre allá afuera, que necesita ser provista. Y esa necesidad el dinero no la puede suplir, solamente Jesús. Habrá gente que lo tenga todo, pero puede carecer en lo espiritual si Jesús no está en su vida. Por eso, para la vida de Zaqueo era necesario que Jesús pasara por ahí, porque había una necesidad grande en su hogar y era, aleluya, Dios quería suplirla. Dios quería suplir esa necesidad. Por eso Jesús andaba, aleluya, predicando en cada región. Y no era casualidad que de repente Jesús empieza a ir hacia camino a Jericó. Iba a pasar por esa ciudad. Era necesario porque allí había un hombre llamado Zaqueo con una necesidad muy grande. Había un hombre con los bolsillos llenos, pero con un corazón vacío. Había una casa bien amueblada, pero le hacía falta algo en la vida, aleluya, que le hiciera disfrutar de todo lo que tenía. Jesús necesitaba pasar por ahí. Y lo bonito, aleluya, de la historia es que Jesús siempre se presenta, aleluya, en la vida del hombre en el momento correcto. Dice que este hombre Zaqueo, aleluya, la Biblia dice que él procuraba ver a Jesús. Sabía que Jesús iba a pasar por allí, en esta región de Jericó. Quizás escuchó. Y de repente, en medio, aleluya, de todos sus muebles, en medio de todos sus criados, en medio de todo lo que él tenía, aleluya, empezó a sentir que algo le faltaba. Y dijo, bueno, voy a ver quién es ese hombre llamado Jesús. Porque algo está despertando en mí. Porque algo me dice que tengo que ver quién es ese hombre. Lo que movió a Zaqueo, aleluya, no era la fe ni la convicción de Jesús, sino que era la curiosidad. Quería ver quién es este hombre. ¿Qué será lo que él dice? ¿Qué será que es lo que él está, aleluya, dando? Quizás yo no lo tenga. Y dice que él procuraba. Estaba ahí pensando, ¿iré o no iré a ver a este hombre llamado Jesús? Empezaba a crecer la curiosidad.
Allá afuera el hombre muchas veces tiene curiosidad de saber quién es ese Jesús, el cual se predica. Pero solamente es eso, mera curiosidad. ¿Qué será ese Jesús? ¿Qué dirá ese Jesús? ¿Qué será lo que tiene? Pero en la curiosidad, aleluya, se marca un distanciamiento. Allá a lo lejos estará Jesús. ¿Quién será Jesús que se oye por allá? ¿Quién será Jesús que predican? La gente le da curiosidad, pero no se acerca. Zaqueo, aleluya, procuraba verle, pero quizá le procuraba verlo de lejos. Jesús iba caminando por las calles de Jericó, predicando, una multitud detrás de él, y Zaqueo mirando, llamándole la atención. Intentaba verlo, aleluya, le daba curiosidad. ¿Quién es este hombre? Pero de lejos, no se acercaba, estaba distante. Y nosotros, querido hermano, aleluya, gloria al Señor, no debemos permanecer distantes a Jesús. No debemos acudir, aleluya, solamente, aleluya, por curiosidad. ¿Qué será lo que Jesús hoy me va a decir? Tengo curiosidad. ¿Qué será lo que Dios hoy va a hablar? Tengo curiosidad. Pero así, manteniéndonos lejos, sin intentar una interacción, sin intentar, aleluya, formar un lapso con Jesús. Zaqueo estaba distante. Aleluya, había circunstancias que lo alejaban, y dice que había una multitud. Zaqueo estaba distante por causa de una multitud. La gente no le permitía acercarse a Jesús. Y sabes, cuando tú te quieres acercar más a Jesús, siempre van a salir los obstáculos. Porque allá afuera el enemigo quiere que tú te mantengas siendo espectador de lo que Jesús hace. Quiere que tú solamente tengas curiosidad y no acudas, aleluya, y seas participante de la gloria de Dios en tu vida. Sale algo que te mantiene distante. Quizás procuras saber quién es Jesús. Quizás procuras saber más de Él, aleluya. Pero de pronto existe una multitud que te empieza a alejar. Una circunstancia de problemas, de factores que te hacen mantener la distancia con Jesús. Y te mantienes solamente allí, mirando de lejos, siendo espectador, aleluya. Y Zaqueo estaba en esta condición. Había algo que lo estaba limitando, pero también, aleluya, lo estaba limitando su estatura. Este hombre, aleluya, tenía una característica física, que era bajito. Era muy bajito. Le estaba sumando aún más ese problema que le impedía ver quién era Jesús. Había una multitud que no lo dejaba avanzar. Quizás el curioso queriendo ver quién era, pero la multitud le apretaba y no podía avanzar. Luego su condición física, aleluya, el cual él no podía abrirse campo. A veces, aleluya, nuestra condición espiritual o nuestras condiciones físicas no nos permiten ir a Jesús. ¿Qué es lo que me está limitando? ¿Qué es lo que no me permite que yo me abra paso en aquello que pone una distancia, aleluya, con Dios y mi necesidad? ¿Qué es lo que me está poniendo ese, aleluya, gloria al Señor, obstáculo? Muchas veces puede ser, aleluya, una muchedumbre, alguien que se levanta para no dejarme avanzar, pero muchas veces también en mi propia vida. Son mis propios obstáculos. Es mi propia, aleluya, gloria al Señor, limitantes que no me acerco a Jesús. Quizás no soy apto para escuchar a aquel que va pasando. Zaqueo pudo pensar, bueno, soy tan bajito, Jesús no me va a mirar. Jesús no me va a tomar en cuenta. De aquí a que yo llegue allá, Jesús ya se fue. Y muchas veces como Zaqueo,
nosotros también nos cuestionamos de nuestras capacidades físicas y pensamos que no tenemos las cualidades para seguir a Jesús. No, Señor, yo no sé mucho de la Biblia. Nunca voy a estar delante de un altar predicando. Señor, yo no soy bueno para hablar. Y te pone una distancia. Y entonces eso hace que tú te permanezcas siendo espectador de lo que otros sí están logrando. Tú ves a alguien predicando cuando tú deberías estar allí. Tú ves a otros testificando cuando tú solamente estás allí, limitándote físicamente, diciendo no, algo me impide seguir, algo me impide, aleluya, hacer esta función para Dios. Zaqueo era pequeño de estatura, tenía todo en contra, una muchedumbre, sus, aleluya, complejos en su persona pudieron decir no lo vas a lograr nunca. Tenía todo en contra, pero había una necesidad grande en su vida que tenía que ser suplida. Había algo que tenía que poseer Zaqueo, aleluya, gloria al Señor. Y dice la historia que este hombre llamado Zaqueo, bajo de estatura, hizo lo impensable. Este hombre, aleluya, no quiso ser espectador. Este hombre tomó una decisión y dijo, es ahora o es nunca. O dejo que esta muchedumbre me impida ver a Jesús, o dejo que mis limitantes físicas, emocionales, sentimentales, mentales, me hagan que me pierda, aleluya, y que Jesús pase de largo. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo porque yo lo quiero ver. Yo quiero saber qué es lo que porta este hombre, porque siento que tiene algo que ofrecerme. Siento que tiene algo que entregarme a mi vida. A pesar de que hasta ahora he pensado que lo tengo todo, cuando escuché a este hombre, empecé a sentir que algo me faltaba. Yo no sé qué falta en tu vida, querido hermano, pero Jesús lo quiere suplir. Pero para ello te tiene que determinar, aleluya, gloria al Señor, el procurar ver lo que tiene Jesús para tu vida. No deje, aleluya, que alguien más te impida ver lo que Dios quiere para ti. No deje que nadie más tome lo que es tuyo. Deja, aleluya, las limitantes. Deja las excusas y empieza a actuar. Zaqueo hizo lo impensable y dice que corrió delante, aleluya, y se subió a un árbol llamado sicómoro. Este árbol llamado sicómoro era un árbol común. Se encontraba al lado de los caminos porque la gente lo utilizaba para sombrear en sus largos trayectos. Era un árbol común, un árbol pequeño, pero este árbol tenía una característica. Su nombre científico, aleluya, se escribía como Ficus sycomorus. Y este da una fruta. Este árbol se llena de un fruto grande. Un fruto pequeño, perdón, pero se llena. Se tupe, como la del higo. Pero este fruto, aleluya, es un fruto inservible. La gente pasa, mira los frutos muy bonitos, la mata cargadísima de frutos, pero son frutos inservibles. No sirven para comer. Y que Zaqueo se suba justamente a este árbol tiene un paralelismo, porque hasta aquí la vida de Zaqueo, los frutos que él había hecho en su vida de nada le habían servido. Su riqueza no le había servido, era un fruto inservible. Así como ese árbol, se miraba muy bonito, esa fruta muy deliciosa, demasiado abundante, pero toda esa fruta que estaba ahí a nadie le servía. Pasaba la gente, pero no podía disgustar de ella. La gente tenía hambre, pero no podía comer,
porque, aleluya, su sabor era amargo al paladar. Hasta ese momento Zaqueo, aleluya, el fruto, aleluya, de su vida como jefe de los publicanos le había dado un fruto, pero que hasta entonces era un fruto inservible para su vida. No se podía alimentar de él. Jesús dijo, aleluya, gloria al Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. No importa, aleluya, cuánto fruto pueda parecer que tiene un hombre rico, eso no le puede alimentar. Eso no le puede ayudar para su vida espiritual. Eso no le puede ayudar, aleluya, gloria al Señor, para esa vida que Cristo quiere, aleluya, para sus renacidos. Igual el nombre de Zaqueo significaba pureza, significaba rectitud. Cuando lo que él hacía en recaudar impuestos era todo lo contrario. Él robaba en los impuestos, no por nada no lo quería. Mire este contraste teológico donde su nombre significa, aleluya, gloria al Señor, rectitud. Y mientras él hacía lo inrecto. Pero, aleluya, Zaqueo hace lo impensable. Que un hombre de su posición se subiera, aleluya, a un árbol, significaba una burla para él. Porque era rico. Y todos arriba lo iban a ver y diciendo, ¿qué anda haciendo este hombre allá arriba? Un hombre rico no tenía necesidad de humillarse de tal manera. Pero aún así, aleluya, Zaqueo, siendo un hombre rico, se humilla a sí mismo. No le importa quedar expuesto hasta ante esa multitud que hace un rato atrás le estaba impidiendo ver a Jesús. Pero aleluya, él tenía una limitante en su vida, que era muy pequeño de estatura. Y él dijo, si me subo a ese árbol, mi estatura no me va a impedir ver a Jesús. A Zaqueo no le importó lo que tenía que hacer con tal de ver quién era Jesús. No importó que él tuviese que humillarse subiendo a ese árbol. Hermano, cuando hay una necesidad grande de Jesús en nuestra vida, no vamos a encontrar excusas, sino que vamos a buscar soluciones. Yo no sé qué estoy haciendo, no estoy avanzando, pero yo no me quiero perder lo que Dios tiene para mí. Y empiezas a ver, ok, tengo limitantes, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que mover? Aleluya, no importa que me avergüence, no importa, aleluya, que todos piensen, que se burlen de mí. Aleluya, yo voy a procurar hacer la voluntad de Dios. Zaqueo, aleluya, esa multitud, aleluya, se iba a burlar de él, mas sin embargo no le importó. Subió, dio el primer paso, se despojó, aleluya, gloria al Señor, del qué dirán. No le importó su persona con tal de ver quién era ese Jesús. Y dice que subió, aleluya, y corrió y subió hasta sicómoro porque quería ver a Jesús, porque había de pasar por allí. Jesús iba a pasar por allí y él dijo, tengo, aleluya, ya no me puedo quejar de la muchedumbre, ya no me puedo quejar de mis obstáculos, ya no me puedo quejar de quién soy. Yo sé que soy un hombre pequeño, yo sé que soy un hombre de estatura baja, pero tengo que hacer algo porque Jesús va a pasar por ahí y si yo, aleluya, no me apresuro, voy a perder la oportunidad. Todos sabemos las carencias que tenemos dentro de nosotros, que a veces son obstáculos, aleluya, para salir al encuentro de Jesús. Pero ya sabemos qué somos, aleluya, que eso no nos limite. Mejor busquemos, aleluya, bueno, soy esto, pero aleluya, voy a buscar el modo de que eso no me limite. Soy vergonzoso para hablar,
Pero voy a buscar la manera, aleluya, de encontrar la valentía y, aleluya, y empuñar un micrófono y empezar a predicar. Quizá mi vida, aleluya, no me he querido acercar a Jesús. He escuchado de Jesús y pongo muchos peros. No hay tiempo, hay mucho trabajo. Mi vida no es del todo perfecta. Tengo fallos. Soy inconstante. Se me hace difícil. Bueno, Jesús ya sabe todo eso. Jesús ya sabe todo lo que somos. Y aleluya a Jesús, aleluya, gloria al Señor. Sabe que tenemos necesidad. Zaqueo sabía que tenía que hacer algo porque Jesús iba a pasar por allí. Y mire lo bonito, hermano, de que es esto, que cuando tú tomas la iniciativa, cuando tú no dejas que nada te limite, cuando Jesús está cerca de tu vida, en ese preciso instante, aleluya, Jesús dice que llegó a aquel lugar. Zaqueo estaba a punto de subirse. Y la Biblia dice en el capítulo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Zaqueo no tuvo que hacer nada más. Zaqueo se levantó. Zaqueo miró que había un obstáculo. Zaqueo miró que su limitante no le iba a permitir ver a Jesús. Entonces se despojó de su dignidad, trepando a ese árbol. Y mientras él iba trepando una rama tras otra, Jesús se presentó y mirando arriba le vio. Porque Jesús mira el esfuerzo que tú haces cuando procuras verle. Cuando procura, aleluya, ver quién es aquel que, aleluya, que te está llamando. Zaqueo no tuvo que hacer nada. Jesús hace el primer contacto. Zaqueo solamente tenía curiosidad. Se quería mantener distante, arriba de ese árbol, mirando solamente quién era Jesús. Pero Jesús, aleluya, pasa por donde está Zaqueo. Jesús va a pasar por tu lugar. Jesús va a pasar por tu vida. Aunque muchas veces quisiste pasar desapercibido para Él. Quizás solamente viniste por una invitación. O quizás tenías expectativa. Bueno, ¿quién será ese Jesús? Y estando allí como Zaqueo, alejado arriba en ese sicómoro, viendo cómo Jesús pasa, Jesús se va a acercar a ti. Jesús va a ir hasta tu banca, aleluya, y te va a voltear a ver. Y dice que Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, desciende de allí. Jesús notó a Zaqueo. Jesús nos está notando a nosotros, querido hermano. Jesús sabe que te has pasado la vida distante de Él. Pero en medio de esa distancia, el amor de Dios es tan grande, aleluya, que Jesús se acerca a ti. Que Jesús allí donde estás alejado, distante, con las expectativas bajas de quién es Jesús, se acerca y te mira. Y hoy Jesús te está diciendo: hey, es necesario que descienda de donde estás. Es necesario que te des prisa. Te he mirado, te he volteado a ver, aleluya, y tengo algo para ti. Y dice la Biblia que Jesucristo le dijo a Zaqueo: porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La razón por la que Jesús se acerca a nosotros es porque, aleluya, tenemos la necesidad. Hay una urgencia de que Jesús no solamente esté pasando de largo por nuestra vida, sino que Jesús quiere morar con nosotros. Jesús no quiere que, aleluya, que la vida del creyente sea un pasar, aleluya, solamente en una banca, donde veamos a Jesús solamente en una vitrina, alejado, solamente en la banca, sentado, viendo cómo Jesús pasa.
viendo cómo los demás acuden a Él y nosotros estamos distantes. Por eso Jesús rompe, aleluya, todo paradigma y rompe toda limitante contigo y Él, y se acerca a ti, porque Jesús no quiere que lo mire de lejos. Jesús no quiere que te mantenga distante. Jesús no quiere que solamente sea una curiosidad en tu vida. Jesús quiere habitar en tu casa. Era una urgencia, era necesario, y Jesús le dice a Zaqueo: hoy, Zaqueo, bájate, porque es hoy, no es mañana. Hoy es necesario que yo me vaya contigo. Hoy es necesario que yo me vaya en tu casa. Hoy es necesario que yo empiece a habitar con tu familia. Hoy es necesario que yo empiece a habitar con tus hijos. Hoy es necesario que yo empiece a habitar, aleluya, en tu trabajo. No dejes a Jesús aquí. No dejemos a Jesús solamente en el templo, donde venimos, aleluya, cada domingo a escuchar su mensaje, y el resto de la semana nos mantenemos distantes. Hasta que llega el domingo y otra vez tengo curiosidad y estamos frente a Jesús. Jesús te dice: no, hoy te está diciendo: tengo que irme contigo. Es hoy, tengo que habitar donde tú moras. Era necesario que pose. La palabra hoy era una urgencia, era una necesidad. Aleluya, gloria al Señor. Era necesario. No era un deseo de Jesús solamente. No solamente era un deseo de decir: quiero estar contigo. No, es necesario. Jesús es necesario en tu casa. Jesús es necesario en tu familia. Jesús es necesario en tu trabajo. No es una opción. No es, aleluya, una opción Jesús. Es una necesidad. La Biblia dice que alejado de Dios nada podemos hacer. La casa se viene para abajo si Jesús no está, aleluya, en nuestra vida morando, en nuestra casa morando. Es una necesidad que tenemos. Yo sin Cristo en mi casa, aleluya, mi casa se viene para abajo. Mi matrimonio se viene para abajo. Mis hijos se vienen para abajo. Mis negocios se vienen para abajo. Es necesario que Jesús, aleluya, vaya con nosotros. Era una necesidad, era una urgencia más que un deseo simple. Era una necesidad lógica, moral y divina. Moralmente, porque Jesús nos hace vivir de una manera diferente. Empieza a crear un cambio en nuestra vida. Zaqueo había dado fruto de su trabajo, pero eran frutos, aleluya, que no servían. A causa de una falta moral, a causa de practicar el pecado, a causa de practicar el robo. Y era necesario que Jesús habitara en su vida para que hubiera un cambio moral, para que Él empezara a apartarse del pecado, para que Él empezara a dar frutos, dejara de dar frutos que no sirvieran. Jesús viene por una vida, aleluya, cargada de frutos, pero la Biblia dice que hay frutos buenos y frutos malos. Zaqueo estaba dando puro fruto malo y era necesario cambiar eso en su vida para que él empezara a dar los frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros queremos dar buen fruto en nuestra vida, es necesario que Jesús more. Es una necesidad, es una prioridad, y así vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque Jesús va, aleluya, a suplir las necesidades morales y también las necesidades divinas, la necesidad espiritual. Zaqueo lo tenía todo, era un hombre rico, pero había una necesidad espiritual que el dinero no podía comprar, que el dinero no podía llenar. Solamente Jesús, aleluya, inundando toda su casa, era capaz, aleluya, de suplir esa necesidad espiritual. Podemos tenerlo todo y tener un gran vacío en el corazón. Podemos tenerlo todo y tener una falta de amor tan grande. Podemos tenerlo todo en la casa, pero una falta de seguridad.
Pero si Jesús es una prioridad, si Jesús habita en mi casa, puede haber, aleluya, carencias. Pero mi vida espiritual va a estar llena de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de mansedumbre, de templanza. Todo lo espiritual suplido a causa de que Jesús muere en nuestro hogar. Y luego la palabra dice, es necesario que yo pose. La palabra posar significa quedarse, que se queda. No que solamente queda un día ahí Jesús y después se va, no. Él quiere morar. Él se quiere quedar en tu hogar, en tu vida, con tu familia, obrando a través de tu trabajo. Aleluya, la palabra posar, aleluya, significa quedarse, significa permanecer, habitar o hacer una morada. No era una visita rápida de Jesús. Hey, tengo que ir a tu casa y después me voy. No, Jesús quería morar ahí. Jesús quería hacer su morada. Jesús quería hacer su casa. Aleluya. Y Jesús quiere hacer su casa en nuestra vida. Jesús quiere hacer su casa en nuestro hogar. Jesús quiere hacer su casa en nuestra intimidad. Y Jesús quiere morar. Porque es una prioridad. Pero Él quiere vivir ahí. Significa que Jesús va a morar ahí. Jesús va a dormir ahí. Jesús va a despertar ahí con nosotros. No se va a ir. Y mira qué bonito, querido hermano, que entonces Zaqueo desciende a prisa y le recibe con gozo. Recibe a Jesús. Ya estoy por terminar, querido hermano. Pero ¿sabe qué sucede? Que Zaqueo, siendo un hombre que todos aborrecían, empezaron a murmurar y empezaron a decir: ¿cómo, Jesús, vas a entrar en esa casa de ese hombre pecador? ¿Cómo Jesús, el maestro, entrando, aleluya, y comiendo con Zaqueo, ese hombre pecador? Cuando invitamos a que Jesús pose en nuestra casa, empiezan los murmullos. No falta, aleluya, quien quiera hablar. No falta, aleluya, quien quiera desacreditar. Pero, aleluya, vemos algo transformador. Que la misericordia de Dios no le importa con qué estado se encuentre el hombre. Él quiere entrar y morar en su casa. Porque morando en su casa, entonces viene la verdadera transformación del hombre. Por eso era necesario, aleluya, que Zaqueo, aleluya, llevara a morar a Jesús en su casa. La palabra del Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que me abre y me recibe, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Muchas veces no tenemos que tener, aleluya, gloria al Señor, una vida resuelta para que Jesús entre a morar en nosotros. Cuando dejamos morar a Jesús, empieza la verdadera transformación del hombre. Zaqueo no iba a poder, aleluya, ser transformado si no invitaba a Jesús a morar en su casa. Mi vida, hay cierta suciedad en las paredes de mi corazón. Hay manchas en mi alma. Déjame limpiarlo primero y después entra. Hermano, Dios quiere habitar así. Cuando Él entra, entonces el cambio va a empezar a producirte. No necesitas primero, aleluya, intentar, aleluya, por tus propios méritos. Aleluya. Jesús nos hace la invitación a seguirle. Pero había un obstáculo para ese hombre. No dejó que Jesús, aleluya, obrara en su interior y se fue triste. Sin Jesús hubo un obstáculo en su vida, su riqueza. En cambio, Zaqueo no le importó.
despojarse, aleluya, de su dignidad con tal de dejar entrar a Jesús en su vida. Incluso las riquezas que había hecho tampoco le permitieron, tampoco fueron un obstáculo que pusiera entre él y Jesús. En cambio, él sí dio todo lo que tenía, lo regresó. Y ya para terminar, querido hermano, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando Jesús muera en nuestra vida, la salvación está morando en nuestra vida. Cuando Jesús está morando en mi familia, la salvación está morando en mi familia. Cuando Jesús está morando en mis hijos, la salvación está morando en mis hijos. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también era hijo de Abraham. Nosotros tenemos una promesa. Jesucristo nos ha extendido esa promesa. La promesa es para nosotros y Dios quiere que la salvación esté morando en nuestras casas. No solamente aquí, también en las casas. Pero hoy hay un llamado determinante. O somos ese joven rico que, aleluya, algo le impidió seguir a Jesús, que Jesús morara en su hogar. O hoy nos presentamos como Zaqueo, ese hombre que se humilló, ese hombre que no vio obstáculos y que dejó que la salvación entrara en su hogar. Póngase de pie en esta hora, querido hermano. Hoy nosotros tenemos esa promesa. Hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Somos parte de la promesa. La Biblia habla, aleluya, de la simiente de Abraham, que a través de la simiente de Abraham íbamos a formar parte de esa promesa. Y esa simiente es Cristo. Por lo tanto, nosotros, aleluya, tenemos una promesa de salvación. Pero debemos dejar que Jesús more en nuestras casas. Debemos de empezar a quitar esa limitación que hay entre Jesús y nosotros, entre Jesús y mi familia, entre Jesús y mis hijos. Debemos dejar que la salvación more en nuestra casa. En esta hora, querido hermano, vamos a elevar una oración. Y si quiere, voy a estar orando por usted en esta hora. Padre eterno, gracias por esta bendita palabra, Señor, que tú has derramado hoy en este lugar. Señor, tú sabes las necesidades de cada uno. Señor, tú sabes que esta predicación me lo acabaste de dar hoy. No tenía mucho, aleluya, en 30 minutos me diste, aleluya, pero no era mi inteligencia, no era mi sabiduría, no era porque, aleluya, yo sepa mucho, es porque tú la derramaste, porque era necesario, aleluya, quería entrar. Quiere morar en nuestra casa, quiere morar en nuestros hijos, quiere, aleluya, que entre la salvación, así como ese hombre, aleluya, gloria al Señor, que era carcelero, el cual, aleluya, dejó entrar a Jesús. Y dice que en ese momento toda su casa fue salva.